yo les voy a hablar de un etólogo, se le considera, muchos lo consideran el padre de la etología moderna. Yo lo considero el padre de la etología, sin lugar a dudas, aunque les quiero anticiparme a posibles críticas porque es un autor que, al igual que Heidegger, por ejemplo, tuvo una participación real en el movimiento nazi. Y claro, cuando el movimiento nazi no implicaba matar judíos, sino implicaba una supuesta revolución nacional y socialista. No se sabía todavía lo que iba a pasar, ¿no? Pero a raíz de esta participación, sus estudios sobre la agresión se interpretaron como, claro, está justificando la agresión porque así explica la agresión de los nazis. Y entonces, bueno, decir esto es una estupidez. Quien lo dice no ha leído a Lorenz correctamente o no lo ha leído de plano, porque justamente la intención de Lorenz es distinguir la violencia humana de la agresión animal y dar una explicación para por qué se ha llegado a esta violencia humana y cuál sería el camino para terminar con esta violencia tan bestial, ¿no? Entonces, bueno, de antemano les pido una disculpa porque hice un PowerPoint y cuando se hace filosofía hay que disculparse por hacer un PowerPoint, pero lo hice porque... Claro, lo hice por la necesidad del momento, que la primera vez que presenté esta plática fue en un congreso donde todo era en inglés. Entonces, bueno, yo trato de explicar en este escrito si es que somos violentos por naturaleza y por qué, cuál sería el origen, perdón, si es que somos agresivos por naturaleza y por qué, y cuál sería el origen de la violencia, que es diferente que la agresión. Ajá. Y qué relación habría entre el humanismo y el animalismo. Eso es básicamente lo que a mí me interesa. Y bueno, ustedes saben que en filosofía, tanto occidental como oriental, hay mucha discusión en torno a la naturaleza humana. Hay quienes creen que el hombre nace bueno y es el entorno lo que lo corrompe, ¿no? Hay quienes creen que el hombre es un animal violento de nacimiento. Lo mismo sucede en etología. No hay un acuerdo en cuanto a cuál es la naturaleza humana, si por naturaleza somos seres violentos o no. Pero lo que trata de responder, entre otras cosas, Lorenz, en su estudio sobre la agresión, yo no sé si ustedes sepan, pero Lorenz es considerado el ser humano que más capacidad ha tenido para comunicarse con los animales. Él lograba hablar con sus aves, bueno, no eran suyas, pues, porque las tenía libres, siempre tuvo a los animales en estado de libertad, pero lograba entenderse con ellas, las lograba llamar. Bueno, pues tuvo una comunicación excepcional con los animales porque vivió con ellos toda su vida. Entonces, lo que él trata de entender es qué cosa es eso que nosotros llamamos agresión, ¿no? Entonces, Lorenz considera que en condiciones naturales la agresión juega un papel muy importante, pero que no hemos terminado de entender qué es la agresión porque se le puede enfocar desde muy diferentes puntos de vista. O sea, una cosa es cuando hablamos de la agresión desde la filosofía, otra cosa es cuando lo hacemos desde la etología o desde la política, desde el derecho. Entonces, lo que él trata es de dar una definición científica, ¿no? Todos estos etólogos tratan de que quede claro que ellos son biólogos, que ellos son científicos, ¿no? Pero Lorenz va más allá porque a partir de sus descubrimientos biológicos, por los cuales recibió el Nobel en un momento dado, a través de sus conocimientos biológicos logra filosofar. Y por eso es que me atrevo pues a traerlo acá con el permiso de la doctora Leticia Farfán.
Entonces, yo lo que pretendo hacer acá es exponer algunos de los descubrimientos más importantes de Lorenz, parte de su filosofía, y a partir de ahí yo poder a la vez filosofar un poco y explicar la situación de la violencia humana, ¿no? Entonces, la agresión entre miembros de la misma especie para Lorenz, la agresión de la que va a hablar Lorenz es la agresión entre miembros de la misma especie. Él insiste mucho en que tenemos esta imagen hollywoodense de que va pasando un león, ve una víbora y se pelean y se comen, ¿no? Y si es verdad, tenemos mucho esta imagen que es una estupidez, porque si un león va pasando junto a una víbora no se hace en ningún caso, a no ser que el león tenga mucha hambre y considere que la posibilidad es comerse a la víbora. Pero eso no es agresión, eso es instinto de, eso es hambre, pues, ¿no? Entonces, él insiste en que hay que cambiar nuestra imagen de la relación entre las diferentes especies. Y la agresión de la cual él va a hablar es la agresión entre la propia especie. Por ejemplo, la agresión entre puros seres humanos, o la agresión entre bonobos, o la agresión entre elefantes, pero no la agresión entre diferentes especies. Y biológicamente, pues los humanos somos grandes simios, junto con el gorila, el orangután, el bonobo, el chimpancé, y somos animales agresivos por naturaleza. Lorenz considera que somos animales agresivos por naturaleza, pero a la vez considera que eso no explica la violencia humana. O sea, la violencia humana es otra cosa diferente de la agresividad animal. Entonces, lo que va a hacer es tratar de explicar qué cosa es la agresividad animal para poder compararla con la violencia y ver qué pasó ahí, en qué momento despegamos los seres humanos, ¿no? Todo esto lo explica él en un tratado maravilloso, que es el Tratado sobre la Agresión, que le llama El pretendido mal. Y claro, desde ahí vienen las críticas, ¿no? Claro, Lorenz está considerando que la agresión no es mala. Sí, pero no está justificando la violencia. No, pues que la gente critica mucho sin leer, ¿no? Entonces, ahí Lorenz considera que la agresión es el instinto que lleva al ser humano o al animal a combatir contra miembros de su propia especie, y nos va a explicar a qué responde, pues, este instinto. Él considera que en condiciones naturales la agresión juega un papel dentro de la cadena evolutiva, ¿sí? Esto es, la agresión, él pone un ejemplo que a mí me encanta. Dice, si tú tienes una tienda de jitomates y junto a ti se pone un médico, a ti no te afecta en nada, ¿sí? Pero si tú tienes una tienda de jitomates y junto a ti se pone otra tienda de jitomates, entonces ahí hay un problema, porque están lastimando tus intereses. Entonces tú vas a ser agresivo para que esa persona se aleje y tenga su propio territorio y no invada tu territorio. Bueno, esa es la agresión animal, ¿sí? La agresión animal tiene un sentido, bueno, de hecho tiene 4, ahorita los vamos a ver, pero no es banal, no es hueca, no es gratuita, tiene un sentido, tiene razones y tiene sentido, ¿no? Apunta hacia algo, que es lo que quiero ver ahorita con ustedes, ¿no? Por ejemplo, nos dice Lorenz, cuando un león ataca para comer, y podemos verlo hoy en día en los magníficos videos que hay, el león no está agrediendo ni está en una postura agresiva. La cara del león es de felicidad. Y ustedes me dirían, ¿cuál es la cara del león de felicidad? Bueno, se puede distinguir. Ustedes pongan pausa o pongan un video lentamente y el león está contento de lograr comer. No tiene estas gesticulaciones que tiene cuando está agresivo, que nosotros los filósofos no las conocemos, pero los biólogos las conocen muy bien y en particular los etólogos las conocen perfectamente, ¿no? Entonces, lo que Lorenz deja en claro es que un animal que está atacando para comer no está gesticulando como cuando está agrediendo, está gesticulando como cuando está contento.
Entonces, el león que agrede, el león no es agresivo cuando ataca para comer. Responde a otro instinto muy diferente que es el de supervivencia. Entonces, para Lorenz habría 4 grandes instintos y luego este ámbito de instintos se va a ampliar, digamos, pero habría por lo pronto 4 grandes instintos que van a dar origen a otros instintos que se van a convertir en instintos tan fuertes como estos 4 básicos. Uno es la alimentación, que es este león. El león no está agresivo, está respondiendo al instinto de alimentación. Otro es la reproducción. Otro es, en efecto, la agresión, es lo que vamos a ver acá, y otro es la huida. Ahora, cada uno de estos instintos va a tener una relación con diferentes necesidades. La alimentación tiene relación con la necesidad de comer para sobrevivir, ¿no? La reproducción, bueno, tiene relación con la necesidad de preservar la especie. ¿Con qué tiene relación la agresión? Es lo que Lorenz se propone encontrar en su libro. O sea, ¿a qué necesidad responde la agresión? Entonces, según Lorenz, acuérdense que estamos hablando de hace bastante, pero fíjense que le comentaba hace un ratito a Ángeles, creo, ¿no? Que estoy muy contenta porque ven ustedes que vino Franz Duval y tuve la oportunidad de platicarle un poco mi lectura de Lorenz, porque siempre te lleva esta preocupación de que es un autor que pues ya tiene medio siglo. Entonces, ¿en qué medida es todavía válido? Y no, bueno, él incluso él desciende de la escuela de nunca puedo pronunciarlo, Tingenberg. Él desciende de la otra escuela y con todo me dijo, no, es que es completamente válido hoy en día. Lo que pasa es que la gente no le encaja bien el diente al libro porque es sobre la agresión de un tipo que se asume que fue nazi, entonces cuidado, ¿no? Entonces me siento más segura, pues, de presentarles a ustedes esto, ¿no? Entonces, ¿a qué necesidades responde la agresión? Lorenz nos va a hablar de 4 necesidades. Por supuesto, la primera es la territorialidad, que es lo que hablábamos cuando decíamos, si llega aquí un colega de la Facultad de Medicina a enriquecer una conferencia, pues yo estoy muy contenta, ¿no? Pero si llega aquí un experto en lores a decirme que todo está mal, yo obviamente voy a decirle, no sé si trae una interpretación del Opus Dei de Lorenz, yo le voy a decir, pues vete a tu área, ¿no? Aquí el rollo no es teísta, aquí estamos tratando de ser laicos, ¿me entienden? La territorialidad es cuidar mi territorio, este es mi territorio, y si yo tengo una tienda de jitomates, no pongas una aquí, vete para allá. Y Lorenz dice, esta es la necesidad, ¿cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio es, yo, leona, digo, este es mi territorio. Tú, leona, no te metas con mis macetas. ¿Qué sucede? Que la leona busca otro territorio y la especie se expande. Entonces eso es bueno para la especie, porque la especie no se concentra en un punto, sino va creciendo más porque se va a otros lugares. Ese es el beneficio, digamos, de la territorialidad, ¿no? La otra relación de la agresividad es con la reproducción. Esto es, gracias a la agresión, el más apto, y estas son palabras de Darwin, perdón, no es Lorenz, o sea, porque también le echan esto, ¿no? Pero Lorenz viene en la línea directa de Darwin. Entonces, gracias a la agresión, el más apto se queda con las hembras y es el que procrea. Esto es, en un combate, lo vamos a ver ahora un poco más adelante, en un combate ritual, en un combate por las hembras, primeramente el combate no es a muerte. La intención de los 2 machos combatiendo nunca es a muerte. Llega a haber accidentes, por supuesto. O sea, si se le clavó un cuerno donde no debía, pues se muere. Pero la idea es probar fuerzas, ¿no? Y ver quién se queda con la mejor hembra en beneficio de la especie. ¿Qué se gana con esto? Pues que la especie sea más fuerte.
Estamos hablando a nivel biológico, ¿eh? Todavía no pasamos a la filosofía. La tercera cuestión, la distribución. Se las mencionaba yo ya hace un momento cuando hablábamos de la territorialidad. Por la agresión la especie se distribuye en nuevos territorios, ¿no? Y la cuarta sería la cuestión de la jerarquía social. La agresión impone en los animales una jerarquía social en la que se eligen los más aptos para ser alfa. Ojo, los más aptos para ser alfa no quiere decir ni los más fuertes ni los gandallas. O sea, los etólogos tienen esto muy visto. El macho alfa no es el gandul. El macho alfa es el que cuida a su gente, el que da alimento, el que provee alimento, claro, ¿no? Porque a veces entre nosotros jugando es que es macho alfa, no, es un gandalla, ¿no? El macho alfa cuida a su comunidad, ¿no? Entonces la agresión entre miembros de la misma especie nunca tiene como finalidad matar al otro. Lo que quiere es alejarlo. O sea, tú búscate tu lugar, tú búscate tus hembras, tú búscate tu alimento. Aquí es mi lugar, mis hembras y mi alimento, ¿no? Mejor territorio, mejor comida, no perder esa jerarquía social que permite que los genes pasen a la herencia y las hembras más aptas para producirse, ¿no? A ver, y con esto llegamos a una clave que me parece maravillosa. Porque aquí sí ya estamos entrando, aún dentro de la biología, en el ámbito de la ética. A mí yo por eso estoy enamorada de Lorenz. Porque aparte de que era guapísimo, convivía con los animales de una manera fantástica. Su casa estaba llena de caca por todas partes, porque verdaderamente los animales vivían con él, ¿no? Y su esposa yo creo que lo debe haber querido mucho, pero toda la biología, sin darse cuenta él, lo que va haciendo es ética. Fíjense ustedes, él habla de que de manera natural todos los animales nacen con mecanismos especiales para inhibir la agresión. Ahora, fíjense ustedes, mecanismos especiales para inhibir la agresión. Esto es, el oso, que tiene unos dientes tremendos y unas garras brutales y una fuerza bestial, tiene mecanismos especiales para inhibir la agresión muy fuertes, porque si no, con el primer enojo, mata al cachorro. O sea, con que le haga así al cachorro, el cachorro se muere. Y hay veces en que la loba está enojada. Las lobas, hay veces en que lo que quieren es ya quitarse de encima a los osesnos, ¿no? Entonces, esos mecanismos especiales son muy fuertes cuando el animal es muy poderoso. De otra manera, no sobrevivirían su descendencia, ¿no? Y de esta manera también impiden la muerte de sus propios congéneres. O sea, no habría forma en que se aparearan los lobos, el oso con la osa, si no existieran esos mecanismos de inhibición. Ahorita vamos a hablar de esto un poco más. Estos mecanismos que inhiben la agresión van acompañados de animales de ademanes de sumisión que crean rituales. Lorenz estudió toda su vida esos rituales, incluso los dibujó paso a paso en diferentes especies, ¿no? Entonces, estos mecanismos que inhiben la agresión toman la forma de rituales. Y estos rituales, por ejemplo, el ritual de apareamiento, que es bien complejo en las diferentes especies. ¿Qué pretende el ritual de apareamiento? Es, no tengas miedo. Sí tengo garras, sí tengo colmillos, pero no te voy a dañar. Quiero procrear. Entonces, esta danza entre los patos, que fueron de los animales más estudiados por Lorenz, todos estos rituales, los patos pueden ser tremendamente salvajes, ¿no? Bueno, son
tremendos. Estos rituales, la forma en que mueven el cuello, la forma en que mueven el cuerpo, le están indicando a la hembra, no te voy a hacer daño. Y la hembra responde al ritual diciendo, yo tampoco, pero a ver, ¿va en serio? No me vas a hacer daño, y poco a poco se van acercando. Es una forma de estar seguros de que lo que se están hablando ahí no es una relación de agresión, precisamente. Y los tenemos los seres humanos. O sea, cuando yo recibo a alguien y le digo, hola, pasa, adelante, es un ritual, es una forma de decirle, estás en tu casa, no te voy a hacer daño. No es lo mismo que decir, ¿y tú a qué vienes? ¿No? Esto es, los seres humanos también tenemos estos rituales, ¿no? Hacemos esto. ¿Qué quieres? ¿Qué? Nos bajamos del coche muy enojados, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Quiere que vuele? ¿Sí? ¿Qué? Y entonces ya el otro dice, esta vieja está loca y se va, ¿no? Es bien diferente a si uno se baja y dice, disculpe, es que hay fila porque hay un bache, ¿sí? Por eso estamos acá parados, no es que seamos retrasados. Entonces todos tenemos esta ritualización de la conducta para hacerle saber al otro si vamos con agresión o si vamos en son de paz. Y estos rituales de apareamientos importan porque la pareja no debe de tener miedo si realmente va a haber una fecundación, que es la idea en un ritual de apareamiento. Entonces, estos complejísimos rituales, porque Lorenz los tiene dibujados así paso a paso, pero son de veras complejísimos. Dice Lorenz, son tan complejos que se independizan, digamos, y son ellos mismos ya instintos, ya no es el ritual fruto del instinto de apareamiento, sino comienzan a ser un instinto fuerte, el instinto del ritual de apareamiento, ¿no? Y crean a su vez nuevos instintos. ¿Y qué logra este nuevo instinto de ritualizar que todos tenemos? Bueno, el instinto logra primeramente comunicarle algo a alguien que puede sentir que yo soy su contrincante. O sea, si el otro está sintiendo que yo soy su contrincante, me puede agredir. Entonces, yo me asombro y le digo, hola, de manera amable, ¿no? Estamos haciendo fila porque hay un bache, pero ahorita avanza, no se preocupe. Y entonces el otro ya le baja, ¿no? Es con el ritual que implica un lenguaje con el cuerpo, ¿no? Con el ritual yo le hago saber al otro que no lo voy a agredir, que vengo en son de paz. Con el ritual yo voy a controlar la agresión del otro. El otro tampoco me va a agredir. Y no solo eso, voy a formar un vínculo con el otro, ¿sí? Claro, a lo mejor en el tránsito el vínculo no es muy fuerte, a lo sumo el señor se queda pensando, bueno, qué señor tan amable, ¿no? Pero cuando se trata de crear un vínculo fuerte, dependiendo del éxito de estos rituales, será el éxito de este vínculo. Y todo grupo humano depende de estas tres funciones, ¿sí? De comunicar correctamente, de controlar la agresión y de formar un vínculo para que la relación sea buena. Dice Lorenz, muy chistoso, ¿cómo es posible que dos seres que por naturaleza se podrían agredir, como un oso y una osa, que en cualquier circunstancia pueden, pues, ¿por qué se agreden? Porque comen lo mismo. O sea, si el otro comiera una cosa diferente, pues necesitan lo mismo, sus necesidades son iguales. ¿Cómo es posible que ellos dos dejen de agredirse para procrear? Y dice, o pongámoslo de manera diferente, ¿cómo es posible que un ser humano conviva en un pequeño departamento con otro ser humano? O sea, ¿cómo es posible eso? Bueno, es posible porque hay una buena comunicación, porque se ha controlado la agresión y se ha formado un vínculo. Entonces, los rituales humanos se siguen a través, pues, de las costumbres que ha establecido el grupo. Hay diferentes tipos de rituales, yo ahí les puse algunas fotos de diferentes grupos y claro, tienen por lo mismo diferentes rituales. No es lo mismo el ritual en un soldado romano del siglo I
a los rituales de una tribu en la actualidad en África o a los de unos chavitos de la Ibero, ¿no? Son rituales diferentes, pero finalmente son rituales, ¿no? Ahora, estos nuevos instintos creados por los rituales, les decía yo, llegan a ser tan autónomos como puede ser cualquier instinto. O sea, se crea el instinto del ritual. Y estos nuevos instintos ritualizados son los que frenan la agresión. O sea, los instintos ritualizados se oponen a la agresión. Lo normal es, se los repito, la agresión que estudia Lorenz considera que la agresión en los animales se da en la misma especie. Nunca un ave va a agredir a una iguana, porque el ave y la iguana no comen lo mismo, ni ocupan el mismo territorio, ni las mismas hembras, o sea, no tienen nada que ver. Es como el médico y el jitomatero, pues no se afectan, ¿no? Se pueden comer unos a los otros, sí, pero eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de agresión. Entonces, esta agresión controla la especie, controla la propia especie y es, digamos, según Lorenz, es natural a las especies, ¿sí? O sea, es natural que todos seamos agresivos. Somos agresivos por naturaleza, diríamos los filósofos. Pero, ¿cómo es que dos seres agresivos por naturaleza, lo cual quiere decir agresivos con la propia especie, siempre eso está presente? ¿Cómo es que dos seres agresivos con la propia especie terminan en algo tan fuerte como lo que nos acaban de explicar Leticia y Gerardo, ¿no? En una experiencia de unión como lo puede ser la cópula? Bueno, pues a través de los rituales. Entonces, retomando, resumiendo, todos los animales tenemos ritos y costumbres. Romper nuestros ritos y costumbres, y aquí sí contra lo que algo que dijeron por ahí, creo que Gerardo, ¿no? Que somos el animal que tiene ritos, costumbres, moral. No. A ver, romper con las costumbres en cualquier especie provoca la cólera y la hostilidad. Esto es parte del aporte de Lorenz, entre pescados, entre aves, entre simios, entre ratas, lo que ustedes quieran. Hay reglas. Quien se sale de esas reglas provoca la cólera de la manada o de la bandada, lo que sea, y puede ser expulsado o incluso asesinado, ¿no? Entonces, los animales tienen sus reglas. Y claro, por eso los animales se ven obligados en un grupo a observar ciertos principios y a no romper con ellos, desde el tan elemental como respetar a la hembra alfa o al macho alfa, porque el alfa no es siempre macho, puede ser hembra. Y claro, el que no respeta puede ser rechazado como un extraño. Ahora, seguir las reglas impuestas es lo que nosotros llamamos moral. Bueno, aquí ya no es Lorenz, aquí ya soy yo, ¿no? Pero el seguimiento de reglas impuestas, sin cuestionamiento alguno, es lo que hemos llamado por siglos la moral, ¿no? Entonces, en ese sentido, para Lorenz, todos los animales tienen una moral natural. Y ahí es cuando te explicas que Franz de Waal, a pesar de ser de la escuela opuesta a Lorenz, se considere más cercano a Lorenz, porque lo que Franz quiere decirnos es que todos los animales tienen una moral natural, ¿no? Ay, perdón, ¿qué hice? No sé qué hice. Ya. Entonces, bueno, ya desde Darwin sabíamos que la moral evoluciona. O sea, para Darwin no hay creacionismo en ningún ámbito. De Waal va a hablar de la teoría de la capa, ¿no? O sea, éramos animalitos, hasta que de repente se nos puso como un barnicito, que es una capita, que es la moral. Y Franz de Waal dice, ¿de dónde viene la capa? ¿Quién te puso la capa? ¿Qué es eso? O sea, si somos evolucionistas, dice Darwin, dice de Waal junto con Darwin, si somos evolucionistas tenemos que ser evolucionistas en todo.
O sea, de otra manera no estamos siendo coherentes. Entonces tenemos que aceptar que la moral es un resultado de la evolución de las especies, ¿no? Y en su evolución el ser humano evidentemente perdió la moral natural. Esa moral, digo, desde que nos bajamos del dosel de los árboles, ¿no? Desde que comenzamos a ser Homo sapiens, simbolizado por el conocimiento del bien y del mal, la manzana, el saber que estamos desnudos, ¿no? O sea, se dan cuenta que todos estamos vestidos. O sea, si esta fuera una reunión de perros, ningún perro estaría vestido. Aquí todos estamos, a mí vestirse es la cosa que se me hace lo más extraño de la humanidad. Entonces, estamos fuera de la moral natural, ya no hay de otra. No podemos regresar a la moral natural. Entonces, ¿cómo vamos a buscar? Hemos perdido el equilibrio de la naturaleza, nos hemos separado de ella y ahora pareciera que buscamos equilibrio a través del raciocinio, o sea, creando teorías éticas que limiten la acción humana que puede llegar a hacer daño, o al estilo oriental, despojándonos justamente del raciocinio para encontrar la serenidad, ¿no? Pero la realidad es que estamos fuera de equilibrio. La realidad es que hemos perdido el equilibrio natural que sí tienen los animales. Entonces, bueno, la pregunta que está detrás del Tratado sobre la Agresión de Lorenz es, ¿qué sucedió con el ser humano? Esto es, ¿cómo hemos llegado a la locura a la que hemos llegado, en que estamos poniendo en jaque? Hay quien dice que no al planeta, ¿no? Que la naturaleza seguirá de cualquier manera, pero pues yo ya lo estoy dudando, porque en verdad hemos terminado con la biodiversidad. Duval, este hombre del... Duval dice, la biomasa era el 1% el ser humano y el 99% una diversidad brutal de especies, y hoy el 99% de la biomasa que habita el mundo es el ser humano. Los animales hemos criado para nuestro consumo. Claro. Entonces, bueno, lo que se pregunta Lorenz es, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a este mundo de locos, no? Y yo acá lo que me pregunto es si la capacidad de razonar se ha opuesto a la capacidad de sentir, al menos en Occidente, porque, por ejemplo, por lo menos los chinos antiguos no tenían la palabra mente y corazón, ¿no? En la ofrenda yo puse, recientemente murió mi madre y yo puse una bolsita que era de ella y puse que siempre estará en mi mente y mi corazón. Los chinos dirían, ¿qué? O sea, ¿ustedes separan pensar y sentir? ¿Te cae que lo separan? O sea, entonces, por ejemplo, la palabra xin, que es esta palabra china, se traduce al español como mente-corazón. Mi mente-corazón, o corazón-mente. Porque ellos, pensar y sentir, es imposible separarlos. Cosa que hoy los neurofisiólogos lo dicen. O sea, lo supimos desde Guineas, ¿no? El caso terrible del trabajador que le atravesó la varilla, ¿no? Pero más allá de aquello, Damasio hoy en día lo tiene muy claro. O sea, no está pensar acá y sentir acá. ¡Fum! No se da uno sin el otro. Entonces, pareciera que en Occidente nos hemos interpretado a nosotros mismos como seres que podemos pensar y sentir, o sentir y también pensar, pero no tenemos esta unificación que ahora la neurociencia reclama. ¿Cómo hemos llegado a ser el peor depredador del planeta? Bueno, yo quisiera comenzar por aclarar que la violencia humana no es agresión. O sea, la violencia humana, la violencia que vimos con Hitler o la que vemos a diario en los rastros, la violencia que llevamos a cabo con otros seres, sean humanos o no, no es agresión, es violencia y responde a algo muy diferente que la agresión, que Lorenz da en el clavo. Yo creo que si lo hubieran entendido, le hubieran dado el premio Nobel por eso, y no por lo que se lo dieron. Porque lo que él encuentra es qué pasó con la violencia, por qué llegamos a esta violencia. Y fíjense ustedes lo que dice,
¿Se acuerdan que hablamos de que cada especie tiene mecanismos inhibidores de la agresión, ¿no? Y que estos mecanismos inhibidores de la agresión van de acuerdo, pues, a las garras y los colmillos y la fuerza del animal. Imagínense ustedes qué podíamos hacer nosotros con esto o con esto. Por ahí ya los científicos nos dicen que pues partir huesos y comer el tuétano, porque llegábamos después de las aves de rapiña. O sea, éramos bastante insignificantes y eso parece que nos ayudó a tener inteligencia, que es lo que nos metió en este desastre, ¿no? Pero entonces, el ser humano modificó demasiado rápido sus condiciones de vida y por lo mismo la agresión, no, olviden eso está mal dicho. Vamos con esto. En segundos evolutivos, o sea, la evolución se mide lentamente, ¿no? O sea, para que el animal salga del agua y comience a respirar y se haga anfibio y luego pase a tierra, son millones de años. Y nosotros en segundos evolutivos modificamos nuestra capacidad para agredir y no tuvimos el tiempo para crear los mecanismos inhibidores de agresión que eran necesarios. O sea, nuestra capacidad de agredir es más que la de los colmillos del lobo o del oso, es más fuerte que la de las garras de cualquier animal, y fue todo tan rápido que no nos dio tiempo de crear los mecanismos inhibitorios para nuestra propia agresión. En pocas palabras, nos convertimos en un monstruo. Yo creo que cuando Lorenz dice esto, ya es un filósofo. O sea, está haciendo filosofía desde la etología. Entonces, el ser humano no tiene garras, no tiene colmillos, nuestros mecanismos de inhibición de la agresividad son muy débiles. O sea, si yo le hago así a un hijo, porque me tiene hasta el queso, y le digo, ya, déjame leer, escuincle latoso, no lo mato, porque no tengo garras, ¿sí? O sea, nomás lo hago así, ¿no? Si un oso le hace así a un osesno, si un oso le hace así a un osesno, sí lo mata, ¿no? Tiene que tener mucho más cuidado. Pero pues yo, con estas uñas y estos dientes y este cuerpo, no es mucho el daño que puedo ocasionarle ni a un hijo, bueno, ni aún agarrándome a golpes con alguien que me tenga hasta el queso, no le hago mucho daño. A lo mejor le dejo moretones, pero de ahí no pasa. No, mis dientes no desgarran. Lo tengo comprobado. Por más que no. Entonces, nuestros mecanismos que inhiben la agresión son muy débiles y nuestras armas son las armas más poderosas que las que pudiera tener cualquier animal. Entonces, nuestra capacidad para agredir es brutal y no tenemos más que unos pequeñísimos mecanismos inhibidores. Eso es la violencia. Esa es la violencia. En eso consiste, eso ya no es agresión, eso es la violencia. Transcurrió muy poco tiempo entre, ya no digamos inventar el hacha, entre tomar un palo y darle un palazo al de junto y decir, ay, se murió, ¿no? Y entonces la comunidad te expulsa, ¿no? La comunidad de changuitos te expulsa. Pasó muy poco tiempo entre este hombre que levanta un palo y le da un palazo al otro, y la invención de la bomba atómica o de la bomba de hidrógeno o de qué sé yo. Evolutivamente pasaron segundos. Entonces, no tenemos los mecanismos para inhibir esa agresión con semejantes armas. Entonces, claro, el resultado es un monstruo que devasta sin siquiera darse cuenta de lo que está haciendo. Entonces, ¿qué pienso yo? Que la agresión sin sentido propia del ser humano es la violencia. Ya no es la agresión, es la violencia y es resultado del alejamiento de la moral natural. Y al no contar con los mecanismos inhibitorios adecuados, el ser humano pues está destruyendo el planeta en su conjunto. O sea, la agresión, lo vimos, tenía un sentido muy específico
quiera a través de diferentes caminos preservar la especie. La violencia es indiscriminada. Si no tiene un sentido evolutivo, no responde a una finalidad concreta, no necesariamente, y más bien responde a una decadencia producida por el alejamiento de la moral natural, perdida en beneficio de la moral racional y de la ética. Yo sé que esto que estoy diciendo es muy fuerte, pero pues se deduce de Lorenz. No sé cómo vamos de tiempo, porque aquí ya entro como a otro tópico y son la 1:10. Entonces, faltaría como la mitad de la conferencia, pero hasta acá cumplo con el objetivo de explicar lo que me había propuesto, que es la diferencia entre la agresión animal, la violencia humana, a qué se debe la violencia humana, y ya solo me salto algunas cuestiones, aunque son interesantes, pero me iría al mero final, que es, Lorenz piensa que eso que perdimos al perder la moral natural, quizá podamos recuperar el equilibrio perdido a través de la razón. Yo pienso que era muy optimista, ¿no? O sea, porque yo creo que a través de la razón no vamos a recuperar ningún equilibrio. Yo creo que la educación tiene que ser bastante menos racional, bastante más sensible. By the way, yo creo que hay un punto en donde Bataille y Nietzsche hacen chiraspelas, o sea, no, que es el crecimiento, el ennoblecimiento del ser humano se tiene que dar a través de la educación estética, no entendiéndola como arte, sino de la educación de la sensibilidad. O sea, que yo pueda tener empatía, ¿no? Que yo sea una persona sensible, que todos seamos personas lo suficientemente sensibles para que nos duela el dolor del otro, no importa si es una iguana, una chinche o un ser humano. Y Darwin lo dice. Darwin, a mí me impresiona que hace tanto tiempo lo haya dicho alguien, porque Darwin lo dice no en El origen de las especies, sino en The Descent of Man. Darwin dice, la compasión más allá de los límites del ser humano, que es el humanitarismo para con los animales inferiores. Claro, como se podrá imaginar, yo estoy en contra del humanismo y del humanitarismo. Al humanitarismo yo propongo el animalismo, ¿no? Y la gente me dice, ay, pero ¿cómo? Si suena feo. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿se dan cuenta cuánta basura tenemos en la cabeza? Que la palabra humanismo nos suena bien porque es humano, y la palabra animalismo, que es lo mismo pero con un humanismo, animalismo, ay, pero suena feo. Entonces, bueno, yo creo que llega el momento en que no podemos más ser humanistas, tenemos que ser animalistas o incluso ecologistas, ir más allá del animal y cuidar el aire, cuidar la montaña, cuidar la piedra, cuidar el agua. Pero dice Darwin que esta compasión, dice, esta virtud es una de las más nobles con los que el ser humano está dotado y parece surgir de nuestra compasión cada vez más sensible y más ampliamente difundida hasta que se extiende a todos los demás seres sintientes. Y lo que platico yo al final es que cuando Paul Ekman le explicó esto al Dalai Lama, el Dalai Lama pegó un brinco y dijo, ¿what? O sea, Darwin dijo seres sintientes. Y entonces detuvieron la traducción, se hizo un desmoche ahí porque el Dalai dijo, no, pues oí mal, ese es un término únicamente budista. Y pues no, señores, es un término que también empleó Darwin. Y yo creo que con eso termino, pues, tenemos que entrar en la era de la sintiencia, en la era en que valoremos más nuestra capacidad para sentir que nuestra capacidad para pensar. Porque sentir es la cualidad más fundamental para el ser humano y es la cualidad que compartimos con todos los animales. A mí cuando me dices, estás antropomorfizando a tu perro, yo digo, este imbécil, o sea, yo comprendo a mi perro porque él es animal y yo soy animal.
No es que le esté poniendo notas humanas. No son humanas, son animales. Yo soy un animal. Pero eso se puede comprender más a través de la capacidad de sentir que de la capacidad de pensar, creo yo. Ya, me callo si no, no paro nunca.